Dimensión con Dionisio Gutiérrez. ¿Recuerda cuando su hijo le preguntó cómo se tienen los bebés? ¿Qué le respondió? La sexualidad es una parte inherente e integral del ser humano, desde el momento que nace y a lo largo de toda su vida. Es tan natural como comer, beber, trabajar, dormir o divertirse. Sin embargo, no se aborda abiertamente. Una sexualidad sana y satisfactoria es uno de los objetivos de la salud sexual y reproductiva. Hablemos de salud sexual y reproductiva. Hablemos que nuestro país es el tercero en América Latina con altos índices de mortalidad materna. 120 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El promedio de la región es 80. También es el tercer país en la región con más altas tasas de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años. El Observatorio de Salud Reproductiva reporta que en los primeros 6 meses de 2013, en Guatemala se atendieron más de 68.500 partos. De estos, el 25% correspondió a mujeres entre los 10 y 19 años de edad. Del total de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, el 17% ya tuvo su primer hijo. Entre las mujeres jóvenes de 20 a 24 años, el 60% ya fue madre por primera vez. Del total de mujeres entre 15 y 19 años, el 28% ya ha tenido su primera relación sexual y aumenta a 70% en las mujeres entre 20 y 24 años. Por su parte, de los jóvenes hombres entre 15 y 19 años, el 38.2% ya ha tenido relaciones sexuales y aumenta a 82.4% en los hombres entre 20 y 24 años. Alrededor de 65.000 personas en Guatemala viven con VIH y cada año se registran entre 3.000 y 5.000 nuevos casos. El cáncer de mama cobra cada año la vida de 450 mujeres en el país y el cáncer de cérvix o cuello del útero ocupa la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Hay una realidad que no podemos obviar y es que los jóvenes están iniciando actividad sexual a temprana edad y en muchos casos, si no en la mayoría, sin ningún tipo de orientación adecuada para ejercer su sexualidad de manera responsable. Incluir la salud sexual y reproductiva en la formación de los jóvenes es indispensable. Una persona educada tiene mayores probabilidades de retrasar la primera relación sexual y, por lo tanto, menores probabilidades de un embarazo no deseado o de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Los expertos aseguran que la mejor herramienta es una educación sexual integral, tanto dentro del hogar como desde la escuela. Hablemos de salud sexual y reproductiva. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos 4 invitados que nos van a ayudar a hablar sobre un tema de suma importancia para Guatemala y para el mundo. Se trata de la salud reproductiva y la salud sexual. Vamos a buscar definiciones, vamos a ver qué impacto tiene eso para nuestro país y vamos a explorar también las diferentes concepciones que tiene eso que llamamos la salud reproductiva y la salud sexual. Así que para eso tenemos con nosotros en esta oportunidad a un selecto grupo de personas, el doctor Romeo Menéndez, consultor en salud sexual y reproductiva, él es ginecólogo y obstetra, expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. La doctora Linda Valencia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, es integrante del Observatorio en Salud Reproductiva. La licenciada Scarlett Caseros de Dávila, ella es directora general y fundadora de Enfoque Familiar, una organización educativa que trabaja por la dignificación y la rehumanización. Y el doctor Estuardo Carrera Brolo, él es presidente de la Asociación Educando para Vivir. Es ginecólogo también. Bueno, bienvenidos a Dimensión. Gracias. ¿Cuál dirían ustedes que es la definición realmente de la salud sexual y reproductiva? Empecemos, doctor.
Salud es el bienestar tanto psicológico, físico y espiritual de una persona. Ahora, reproductiva, pues desde el punto de vista de la reproducción humana, que tiene que ver ya con la pareja. Y tal vez entrarlo como reproducción, se supone en la etapa reproductiva ya una pareja que convive y que se supone que está viviendo y para procrear y defender a la prole, a los hijos que puedan tener. Sí, y cuando usted dice los hijos que puedan tener, un eje importante de la salud sexual y reproductiva es la planificación familiar. De acuerdo, sí. Y por eso recalcaba mucho en la pareja que ya está viviendo, tener cuidado con aquello de lanzar campañas de promover la anticoncepción en adolescentes, en jóvenes. ¿Sí? Por eso es el enfoque. Sí, la definición conlleva 3 conceptos. Un concepto de habilidad, un concepto de éxito y un concepto de seguridad. El concepto de habilidad implica la capacidad de poder tener un hijo deseado o de poder llevar a cabo el control de la fertilidad de una manera adecuada. El concepto de éxito implica que ese producto de la concepción sea sano, que nazca saludable y que ante todo sea deseado y que tenga las oportunidades de un crecimiento y un desarrollo físico y psicológico adecuado. Y luego el de la seguridad es referida al hecho de que la capacidad de reproducirse sea bajo las condiciones en que permita una integridad en la salud de la persona, pero además que le permita el disfrute pleno de la sexualidad de una manera segura, porque en el ser humano el sistema reproductivo no está diseñado exclusivamente para la reproducción, sino que conlleva el concepto de la sexualidad. Ahora, cuando el doctor Carrera dice que no hayan campañas de anticonceptivos para la juventud, ¿cuál sería la idea? ¿Que se abstengan o que miren para el techo? Yo creo que toda inversión que lleva para una campaña para promover anticoncepción debe ir de la mano con una inversión similar para campañas de prevención. Y la prevención debe girar alrededor de principios morales y éticos, sobre todo para los jóvenes. Y por supuesto que sea ese el apoyo para los padres de familia. Y la prevención que implique la importancia del respeto a su dignidad, ¿verdad? Es importante saber de que la campaña podría ayudar en cuanto a evitar enfermedades de transmisión sexual y abortos, porque vemos en nuestro país que hay una gran problemática en cuanto a ese tema por la proliferación de métodos anticonceptivos. A mí me gustaría referirme y tal vez ampliar el concepto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y a lo que dicen nuestras propias leyes. Porque cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, la Organización Mundial de la Salud dice que no solo es la ausencia de enfermedad, sino que el completo bienestar físico, mental y social, ¿verdad? En lo referente a la salud sexual y reproductiva. Pero si nos damos cuenta, nuestra Ley de Desarrollo Social replica exactamente el concepto y es un concepto integral, ¿verdad? Sí. Ahora, en esto hay que tener sumo cuidado porque hay una ley, que es la ley desde el 2005, en donde promueve que la educación sexual tiene que darse desde los 7 años de vida y obliga al Estado a darla a través de los maestros en escuelas. Y eso hay que tener sumamente, ser cautelosos porque eso se puede dar a maniobras económicas. Porque debe haber algo atrás de todo esto que hace que haya más dinero de por medio. No tanto velar por el bienestar en sí de la población, sobre todo jóvenes, sino que también hayan empresas transnacionales haciendo y aprovechando este tipo de leyes. No solo esa ley lo dice, disculpas, no solo esa ley lo dice, porque hay una legislación que haya tenido avances desde el año 2000, tanto desde los acuerdos de paz con la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva, posteriormente la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Métodos de Planificación Familiar, la Ley de Maternidad Saludable. Todas estas leyes en conjunto, ¿verdad? Que son leyes que han venido como a redignificar toda esta cuestión de la salud sexual y reproductiva, replican el concepto y lo hacen integral. Y que son leyes que han fracasado en otros países, son copias de leyes ya sacadas en otros países.
Vemos que de 2005 para acá, después de que se promueve como la panacea, como que va a ser la solución para evitar embarazos no deseados, evitar embarazos en adolescentes, lejos de evitarlos han aumentado la cantidad de embarazos. No se puede tampoco decir a priori que han fracasado, porque podemos observar en la evolución de la fecundidad del país ha ido disminuyendo. Que se evidencie más cada día a través de los medios de comunicación social, por ejemplo, la alta prevalencia de embarazo en adolescentes, claro. Luego la ley de violencia sexual que establece que todo embarazo en menores de 12 años se considera, 14 años se considera una violación. Y entonces claro. Todo eso ha provocado una serie de denuncias y de conocimiento de esos casos que anteriormente probablemente quedaban ocultos o no se veían. No había monitoreo. ¿verdad? No había monitoreo. Además, el Estado de Guatemala ha firmado y ha ratificado varios convenios internacionales en materia de salud reproductiva, empezando desde la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 79 y luego la ratificación. Guatemala, como parte del sistema de Naciones Unidas, ratifica sus compromisos como Estado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio en alguna medida tienen que ver con la salud reproductiva. O sea que tampoco podemos establecer como un fracaso la implementación de una ley, cuando por supuesto muy bien sabemos que en Guatemala una cosa es lo que establece la ley, otra cosa es lo que las políticas públicas llevan a cabo. Ahora, lo que sí sabemos es que hay muchas cosas que no están funcionando en nuestro país. Claro. Los adolescentes siguen teniendo embarazos, las adolescentes. La duda es porque no hay suficientes campañas educativas para que aprendan a usar bien los anticonceptivos, o por el hecho de que hay campañas de anticonceptivos, intentan usarlos y de todos modos hay embarazos. Y ahí al final tenemos que aclarar un poco cómo está la cosa, pero después de que regresemos de nuestro primer corte para seguir con Dimensión y el tema de hoy, que es salud sexual y reproductiva. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es salud sexual y reproductiva. Decía Scarlett, ¿cuál es el problema entonces? ¿Hay suficiente información? Se ven muchas campañas de publicidad para que la gente joven use anticonceptivos y a pesar de eso, pues siguen habiendo muchos embarazos no deseados. Las estadísticas son escalofriantes. Hay niñas, bueno, eso ya pueden ser incluso violaciones, hasta niñas de 10 años quedando embarazadas, pero de los 15 a los 19 años hay un porcentaje alto de niñas, cerca del 10%, de los 20 a 24, bueno, que ya es una edad en la que obviamente están activas, se acerca al 30%, pero hay todavía una tasa de fertilidad muy alta en Guatemala y sobre todo niños fuera de matrimonio. Eso es un tema que preocupa porque la verdad, sí vemos que gracias a la Federación Americana de Planificación Familiar, IPPFA, conocida aquí en Guatemala, también puede ser como APROFAM, el único fin es pues vender todos los métodos anticonceptivos que ellos promueven sin importar los efectos en el desarrollo evolutivo del adolescente, porque el adolescente pues él no está preparado para tener relaciones sexuales, mucho menos antes de los 18 años. ¿De qué edad? Pues como la naturaleza no se equivoca, el ser humano psicológicamente es adolescente desde los 12 a los 21 años de edad. Después de los 21 años de edad se puede adquirir más responsabilidad en el ser humano, porque lo que va a buscar el ser humano más que satisfacción sexual es amor, afecto y responsabilidad. Y ese amor, ese afecto y responsabilidad únicamente se va a encontrar dentro del matrimonio en una relación estable. ¿A qué edad entonces debe, o a qué edad se recomienda que sea un adolescente activo sexualmente? Pues después de los 18 años. ¿Y ustedes? Yo difiero un poco con algunas de las cuestiones. En primer lugar, difiero en el sentido de que las leyes, después de las leyes hemos tenido suficiente difusión y campañas, a lo contrario. Son leyes que ha habido muy poco apoyo político. De hecho, la ley de acceso universal, donde como Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y Asociación de Ginecología y Obstetricia fortalecimos mucho el aporte técnico en estas dos leyes, vimos precisamente que se tardó 3 años para salir a la luz con su reglamento. O sea que en el 2009 empezamos a trabajar. Por eso es que
Si se da cuenta, el monitoreo que venimos haciendo como Observatorio de Salud Reproductiva es reciente. Antes no teníamos datos. Tenemos datos a partir del 2009 para esta fecha, ¿verdad? Y también difiero con la cuestión de las edades, ¿verdad? Para empezar, la adolescencia se define de los 10 a los 19 años, según los conceptos internacionales, de los cuales Guatemala también trabaja con ellos. Lamentablemente, nosotros hemos tenido embarazos desde antes, de hecho, de la adolescencia, y estamos hablando de embarazos en niñas. Yo no me parece, en mi opinión, que hayan incrementado. A mí me parece que era una cuestión que estaba oculta y que hasta ahora, con el esfuerzo de muchas organizaciones y del respaldo legal, estamos haciendo visible. Y como le digo, ese monitoreo lo tenemos de 4 años para acá, es un monitoreo constante. ¿Pero usted está en desacuerdo en que tengan relaciones antes de los 18 años? No precisamente eso. Estoy en desacuerdo estimar, por ejemplo, cuál es la edad adecuada, ¿sí? Si hablamos, no podemos decir a partir de los 18, porque según, por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría, ni siquiera menciona esa edad. Menciona que a los 21 años, ¿verdad? Debe de iniciar, por ejemplo, a pensar un adolescente. Lo que pasa es de que aquí no estamos hablando de adolescentes que tengan la edad o no la edad adecuada. Estamos hablando que atrás de los casos de violencia sexual, el análisis debe ser más profundo. Porque no es lo mismo los embarazos entre los 15 y los 19 años que en los menores de 14, donde el 80% son producto de violencia sexual. Sí. Eso es cierto. Yo creo que da lástima ver políticas de salud reproductiva que se centran en que el joven, mientras más joven consuma anticoncepción, mejor. La cuestión ya como política de salud, política nacional, es quién va a pagar los efectos colaterales que estos medios químicos van a producir en los jóvenes. Ahora hay anticonceptivos no químicos, ¿verdad? Claro. Sí, ahora, preservativo. Pero a lo que quiero llegar, y eso es algo que hay que ver y que creo que uno tiene que ver más allá de un consumo y una venta de anticoncepción, es quién va a pagar ese cáncer de mama. Estamos viendo en Estados Unidos, como aumentó la incidencia de cáncer de mama, fue proporcional a la incidencia del aumento del consumo de anticoncepción. Ahora, la política cáncer de mama, no va dirigida a promover que la gente compre anticonceptivos. La ley de acceso universal de anticonceptivos. Porque una cosa es lo que uno utópicamente podría pensar, no queremos que los jóvenes empiecen su actividad sexual a los 18, a los 21 años, pero otra cosa es la realidad social que está ocurriendo en el país. El 75% de los adolescentes al cumplir los 17 años ya están teniendo actividad sexual. Y eso lo dicen las encuestas nacionales de salud materna infantil. Entonces, derivado de todo eso, o sea, la alta prevalencia de inicio temprano de la actividad sexual y de la alta prevalencia de embarazos en adolescentes, es de que algo hay que hacer y no se puede quedar el Estado de brazos cruzados. Yo quería aportar algo. En el artículo de la Constitución 73 dice que en el hogar es donde los hijos tienen que aprender de educación sexual. Tristemente es lo que ha estado ausente porque hay una gran ausencia de padres en el hogar y hay padres que quisieran tocar ese tema y no saben. Y se está invirtiendo en campañas para dar preservativos, anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, pero no se está invirtiendo en campañas que eduquen a los padres de familia, especialmente para que hablen del incesto, casualmente de muchas violaciones que sufren adolescentes desde 9, 10 años, no digamos los menores, 4 años, 5 años, ¿verdad? Entonces, la problemática es general. Si hablamos de consumismo ante los anticonceptivos, es cierto, porque ¿por qué vamos a disfrazar algo que es cierto? Entre más preservativos, más pastillas anticonceptivas se vendan, más diafragmas, más parches, pues más millonarios van a ser todas las personas que los fabrican. Sin embargo, pero no evalúan los efectos que conlleva esta irresponsabilidad en los niños y no digamos en los adolescentes, porque antes de los 11 años son preadolescentes, no son adolescentes. Sin embargo, el Estado está financiando el 70% del uso de métodos anticonceptivos en el país, o sea que tampoco es que las compañías transnacionales, y no es por defender ningún interés económico, sino que la realidad es que el Estado financia el 70% de los métodos anticonceptivos que actualmente se utilizan. O sea, son servicios gratuitos. Sí, o sea, no es tampoco un aspecto de tipo comercial. Claro. Y por supuesto la ley va enfocada a promover esa educación integral en sexualidad que implica valores, que implica
una serie de aspectos que permitan orientar adecuadamente a los jóvenes. Ahora el Estado a alguien le compra todos esos... El usuario lo va a recibir gratis, sí, pero alguien está pagando. Ahora con nuestros impuestos, con mis impuestos, se están pagando métodos que van a regalárselos a los muchachos, a los jóvenes, que sabemos, como ginecólogos, sabemos, como médicos o no médicos, sabemos que van a llevar un efecto contralateral. Es que no es una botoneta, no es un dulce que está tomando un muchacho. Entonces, cuando se habla de una ley de acceso universal de los anticonceptivos, están hablando no solo de matrimonio, no solo de una pareja que está conviviendo, están hablando de regalárselos y dárselos a todos. Tampoco habla la ley solo de anticonceptivos. Yo siento que estamos polarizando el tema en el uso de los anticonceptivos. Y yo me quiero referir a la educación en salud sexual y reproductiva que dice la ley. Ahora, va más allá de anticonceptivos. Doctora, antes de entrar a ese tema, yo nada más quería hacerles una reflexión. Al final, digamos, lo que importa no es lo que digan las leyes o lo que digan las organizaciones internacionales, qué cultura nos quieran venir a imponer. Hay una realidad, y que no solo se da en Guatemala, es de que los jóvenes, los seres humanos, empiezan a tener actividades sexuales a los 14, 13 años y cada vez es más. O sea, esa tendencia no está bajando, está aumentando, de que jovencitos de 13, 14 años se activan sexualmente. Esa es una realidad que hay que enfrentar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que no hayan problemas de enfermedad de transmisión sexual o que no hayan embarazos no deseados en gente tan joven? Sí. Porque eso es un Doctora drama. Valencia mencionaba algo muy importante. Ojalá que se centrara no solo en un alto consumo de anticoncepción. Claro. La cuestión es por qué no vemos campañas masivas llegando a valores como castidad. ¿Será que no le interesa a alguien o a algunos? Pero ahí es donde obviamente la experiencia nos demuestra que eso es un poco antinatura. Pero se ha tratado, se ha intentado a través de la historia pero eso Uganda nos muestra que no, en reducción de SIDA. Y lo hizo dijo, no más preservativos, déjenos a nosotros. Y en un año bajó 11 puntos la incidencia de SIDA, de embarazos no deseados. O sea, estoy de acuerdo, eso es antinatura, porque la cuestión es la naturaleza del ser humano sexual, es activarse. Es sexual. Y los niños hoy, los jóvenes de 13, 14 años, tienen cada vez más libertad, más independencia, más recursos, más conectividad, más comunicación. Entonces, claro, al final la fiesta... Y la amenaza se ha adelantado en las niñas. Estamos teniendo niñas de 8, 9, 10 años ya con eso es grave. ¿Cómo no se va a adelantar si las están inyectando en los centros educativos, especialmente en Huehuetenango masivamente? O sea, no sé en qué están pensando los padres para permitir que instituciones ajenas vayan a inyectar a sus hijas. Entonces, con anticonceptivos. Sí, y les destruyen su sistema hormonal, sí. Y en un medio de comunicación también lo acaban de sacar. Porque educación, según la ley, no es esa la función que tiene y está bien definido. ¿Cuál es la función del Ministerio de Salud y cuál es la función del Ministerio de Educación? Y el Ministerio de Educación tiene claro en el reglamento educar, no como se ha dicho, repartir los anticonceptivos, como decían, como que son botonetas o los condones como que son vejigas. O sea, eso no es cierto. Y si alguien lo está haciendo en contra de la ley, creo que estamos fallando. Eso es lo que hay que averiguar. No es así, o sea, no es así. Ahí dice, la educación es clara, dice desde qué edad, que era una de las preguntas que usted hacía anteriormente. O sea, desde qué edad se le debe de educar precisamente a los niños, y la educación debe ser diferenciada por la edad, porque los niños, o sea, psicológicamente tienen una edad de madurez distinta a los adolescentes, y cada edad tiene la pertinencia para el tipo de información que va a recibir. Y está completa, o sea, está completa la currícula de educación. Tenemos que ir a un corte y regresamos para seguir con Dimensión Salud Sexual y Reproductiva. Bienvenidos en Dimensión. Nuestro tema hoy es salud sexual y reproductiva. Yo intento otra vez poner sobre la mesa el tema de qué hacemos con un drama que es real, que está vivo y que está provocando consecuencias que son muy serias. Niños teniendo hijos. ¿Cómo se maneja ese tema? Yo creo que este tema, en la parte de educación, donde tenemos que ayudar y apoyar es a la familia, a los padres de familia. El problema es que la mayoría de nuestras familias son desintegradas o son con uniones de hecho.
El problema es que tienen que educarse a los padres de familia, haber más educación a los padres de familia, y la educación de ese tipo, la educación sexual, tiene que ser por los padres de familia. Y siguiendo lo que dice el yo doctor... creo, solo un minuto, creo actualmente, no creo que haya una escuela donde no hayan llegado a poner preservativos en un pepino, un banano y mostrarles cómo usarlos. No creo que haya una escuela o un colegio que no hayan llegado. Entonces, yo creo que la educación, nuestro sistema educativo, nuestros maestros están topados en cantidad de niños, topados en programas a desarrollar, no están capacitados para educar sexualmente. La pregunta es, ¿quién le va a dar a un maestro, a su maestro, a que le eduque sexualmente a su hijo? Esto tiene que ser en casa. Y los valores tienen que empezar en casa. Claro, para eso hay que educar a los de la casa primero. Exacto, el problema es que el 80% de las violaciones en Guatemala de las niñas están ocurriendo en casa. Claro, y lamentablemente los violadores de estas niñas, quienes deberían de protegerla y supuestamente educarlas en salud sexual y reproductiva, son quienes las están violando. Entonces, y casos concretos en relación a la respuesta de la educación. Menos mal, es un drama, una tragedia, pero son el menor de los casos. El problema grande está en la cantidad de jóvenes, adolescentes, teniendo hijos, ¿no? Por falta de una educación sexual, por falta de muchos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos ese problema? ¿Cómo no, si todo está al alcance? La tecnología nos está ofreciendo pornografía a cualquier hora del día. Exacto. Los mismos programas nacionales venden promocionales para instar a la sexualidad a los jóvenes y no digamos a los niños, porque los niños imitan, los que están en su periodo sensitivo, que es de 2 a 4 o 5 añitos, imitan lo que están viendo. Entonces, estamos saturados, nuestra sociedad está saturada de mensajes promiscuos para nuestras nuevas generaciones. Y dado que esa es una realidad y que lo que está provocando es más actividad sexual desde jóvenes, muy jóvenes, ¿qué hacemos? Ahí viene la pregunta. Ya que lo están haciendo de todos modos, mejor que se protejan con algún anticonceptivo para no complicarla más todavía de tener hijos, lo cual presenta una serie de problemas y consecuencias muy graves. ¿O qué otras opciones hay? Es multifactorial el tema y es complejo. De hecho, por ejemplo, en las niñas, hay factores protectores, por ejemplo la educación, y eso lo tenemos internacionalmente documentado. O sea, un factor protector, antes creíamos que la niña lograra llegar a tercero primaria, hoy sabemos que su factor protector es lograr la educación hasta tercero básico como mínimo, ¿verdad? Obviamente empoderar a la niña. Exacto. Y empoderarla, yo le digo que a veces se ha utilizado más la palabra, pero empoderar a la niña simplemente es decirle a la niña que su cuerpo es de ella y cómo es su cuerpo de nadie. Correcto, nadie tiene que tocar su cuerpo. Y la educación va en diferentes niveles. Desde el más pequeño, enseñarle que a los genitales se les debe de llamar por su nombre. Ahí empieza la educación. No decirle nombres, porque entonces vamos creando el tabú en ellos en relación a su propio cuerpo. Después enseñarles cómo nadie debe de tocar ese cuerpo, nadie debe de abusarlo, nadie debe maltratarlo y que ella misma debe cuidar de ese cuerpo que le pertenece. Yo quiero agregar algo. ¿Cómo va a cuidar a la niña el cuerpo por más información educativa que reciba si está siendo vulnerable a la violencia? Yo tengo ejemplos concretos. Pero han de ser mínimos, porque mientras las madres, especialmente las madres, no valoren esa situación en las hijas, van a seguir existiendo casos de violación y nosotros tenemos datos de madres que solapan las actitudes de los padres o familiares. Pero regresamos al tema de la violación. ¿Qué hacemos con la educación de los jóvenes para que tengan más criterio en saber cómo y cuándo iniciar su actividad sexual, si eventualmente deciden tener hijos, a qué edad se recomienda que Hay estudios a nivel internacional que demuestran que iniciar la educación en sexualidad a temprana edad provoca ese empoderamiento de las niñas y de los niños, porque no solo están habiendo niñas violadas, estamos viendo niños de 1 o 2 años violados en el propio seno de los hogares. Entonces, esa educación, entre más temprano se inicie, por supuesto, de acuerdo a la capacidad evolutiva de los niños, va a permitir un retardo en el inicio de esa actividad sexual de una manera espontánea o bajo el deseo del propio niño. Está claramente documentado y no es promover la promiscuidad. Pero en casa, Romeo. En casa y ante todos estos casos que estamos viendo, si en las propias casas están ocurriendo las violaciones, el Estado tiene la responsabilidad de responder a la protección de esa niñez. Y entonces ahí es donde viene la educación desde las escuelas. Y como no hemos logrado definir una edad específica, pero la evidencia científica nos dice que entre más temprano ese niño va
a saber que tiene que respetarse su cuerpo, su sexualidad, su fertilidad y por consiguiente respetar, en el caso de los varones, el aprendizaje que tanto valen ellos como valen las mujercitas, porque tiene que prevalecer la igualdad de derechos en ambos sexos. Y eso va a permitir que haya una mayor equidad en las poblaciones. Romper con el patrón del machismo, porque ese es otro de los problemas que mientras no se rompa, no vamos a tener una sociedad menos violenta. Yo quiero plantear algo. Lo que hemos visto cuando trabajamos en el campo con jóvenes, con jovencitas, al joven creo que no le gusta que se le vea como un animalito, que no puede contenerse, que su razón no puede dominar sus instintos. Al joven, cuando se le da un mensaje de la castidad, de la abstinencia, lo ve con buenos ojos. Yo creo que no debemos ver como alguien que no puede controlarse a un joven, una joven. Yo creo que eso es algo que podemos echarlo a nuestro favor, de poder reeducar. Como decías, yo creo que mientras más joven mejor, pero también respetar la inocencia en esto. Ahora, el problema que, como decía de inicio, es cuándo empezar y el problema que tenemos educativo en Guatemala. Hablabas de una sociedad machista. Todavía tenemos la creencia, todavía se tiene la creencia que al joven hay que llevarlo con las mujeres porque se va a enfermar si no tiene su relación sexual. Que hay que llevarlo con las mujeres. Ahora, el problema que tenemos es que hay prostitución más cara. Transmiten el SIDA. Eso lo saben los padres de familia. Los mismos padres de familia, lo hemos visto y lo tengo por escrito, preguntas hechas por jóvenes. Los mismos padres de familia están dando animales a sus hijos propios para que tengan relaciones. Claro. ¿Qué va a llegar a hacer ese muchacho con su novia, con la hija cualquiera? Violentarla. Entonces, la base es la educación, ahí es donde tenemos que dar. Pero si estamos perdiendo recursos en esto, de que el gobierno financie el 70% de anticoncepción, ¿por qué no mejor financiar campañas masivas de llegar a padres de familia? Yo no estoy en desacuerdo de la educación en los hogares, de hecho ahí debe de empezar, pero creo que también el resto de la sociedad tenemos obligaciones con la educación en salud sexual y reproductiva. De hecho, la educación en salud sexual y reproductiva ya no es un tema de discusión, ya es una estrategia que sabemos que funciona. Ahora, ¿dónde se da esa educación? Precisamente en el hogar se inicia, y estoy totalmente en acuerdo con eso. Pero también en las escuelas, porque los niños pasan la mitad de su vida en las escuelas. Y los otros responsables son las otras organizaciones a las que van, no solo los niños, sino que los padres, ¿verdad? La iglesia tiene una responsabilidad también importante, tanto las iglesias evangélicas como católicas, pero una educación en salud sexual y reproductiva científica, verdadera y laica. En condiciones ideales estoy de acuerdo que el sistema educativo participe, pero nuestra condición educativa es pésima, nuestra estructura educativa es, yo no concibo un maestro dándole educación sexual a 30 muchachos, y más si son más pequeños, mientras más pequeños hay que tomar en cuenta un factor importante, hay que tomar en cuenta ese factor. ¿Cómo lo visualiza? Que la sociedad está enferma, o sea, hay muchas situaciones difíciles dentro de las familias que como no se tratan, educan de una manera negativa en la salud sexual reproductiva de sus hijos, o son indiferentes a una situación. Y aquí pasa algo, a las nuevas generaciones hay que educarlas a través del juicio crítico, que tengan esa capacidad de superación, enseñarles a salir adelante para que ellos tengan la madurez de tomar decisiones de ese tipo. Correcto, tener un proyecto de vida, y eso es bien importante para los adolescentes. De hecho, ya existe ¿Qué les dice a ustedes que en países más desarrollados, donde los niveles de educación pues han alcanzado alturas muy distintas a las nuestras, ahí se están casando más tarde, tienen menos hijos y por supuesto hay muchas menos enfermedades de transmisión sexual? No es porque estén teniendo menos relaciones, sino que hay más técnica, más información, más educación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en Guatemala? Nos falta más educación, nos falta más desarrollo, y que de alguna forma, por convicción propia, el joven y en su proceso de vida pues vaya adquiriendo estas habilidades para cuidarse mejor. Pero, digamos, el drama que tenemos hoy en Guatemala es muy serio, porque seguimos con una tasa de fertilidad muy alta, muchos niños naciendo que vienen a sufrir desnutrición principalmente y otros problemas, y eso de alguna forma deberíamos de resolverlo. Y claro, está el tema de que hay un porcentaje de niños
que van a aceptar el tema de la abstinencia y de la castidad, pero eso depende del temperamento, del carácter y de sus circunstancias. Pero hay un porcentaje o porcentajes altos de los seres humanos que simplemente están hechos de otra forma y no lo pueden hacer. Y debe ir acompañado de la autoestima también, porque no es de que, que no se incluya el tema de la castidad. O sea, sabemos que no es efectivo para toda la población, pero sabemos que, como usted dice, en un porcentaje bajo puede ser que algunos jóvenes, junto con formación en su propia autoestima, creo que va a funcionar. Pero debe ser integral la educación. No podemos pensar que solo una cosa o la otra cosa va a funcionar. Esto debe ser integral, desde la educación, desde los que ya están teniendo vida sexual, porque sabemos que la edad de inicio de vida sexual es en menores de 16 años en nuestro país, según las encuestas. 75%. Exacto, que estos adolescentes que ya iniciaron una vida sexual, se puede decir que consensuada, que tengan también los medios y los recursos para evitar precisamente infecciones de transmisión sexual y embarazos. Y vamos a hablar cuando regresemos de este corte, las consecuencias que tiene el que empiece tan jóvenes con todos los químicos y las cosas que tiene el sistema. Regresamos en un momento para seguir en Dimensión Salud Sexual y Reproductiva. Bienvenidos a Dimensión Salud Sexual y Reproductiva. Estamos ya en nuestro segmento final. Hablemos un poco entonces de si el 75% de los jóvenes arrancan su vida sexual a los 15, 16 años. ¿Qué tienen que hacer para prevenir embarazos, doctor? O sea, para evitar... Yo creo que esa estadística habría que ver dónde se tomó y en qué sector de la población. Nacional de salud materna infantil. Pero habría que ver cómo ¿qué porcentaje diría usted entonces que...? Depende de la población. Yo creo que en el interior de la República es tal vez un 60-70%, pero depende del nivel de educación. A más nivel educativo, la cuestión cambia. Entonces, si yo hago una encuesta en ciertas instituciones educativas, va a variar. Supongamos que sea el 50%, porque menos de eso sería como increíble. ¿Qué hacemos con ese 50% de niños de 15, 16 años que ya están activos sexualmente? ¿Cómo evitan tener hijos? Con educación. Yo estoy convencido que la educación es el pilar. Educación, pero una adecuación no manipulada. ¿Pero educación de qué tipo? ¿Para uso de métodos anticonceptivos? De abstinencia. Campañas de abstinencia. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de no caer en el consumo de anticoncepción. Es que vamos a dar los 30 millones de chapines aquí muy rápido con ese sistema. Pero en esto, yo sí quiero caer en esto. Pero yo no veo esto tan fatalista. Yo no creo que la pobreza en Guatemala, la desnutrición, los altos índices de analfabetismo, sea porque somos familias de 5 o 6 por familia, hijos de 5 o 6 por familia. Yo creo que es los medios que tienen esos hijos que están naciendo, los malos medios que tienen acceso a la educación y acceso a la salud. Si nosotros le damos medios adecuados, le damos una buena educación, le damos una buena salud. Doctor, en lo que logramos cambiar la mentalidad de la gente joven para que se abstenga y piense en la castidad, eso podría pasar un tiempo, pero los que tienen hoy 15, 16 años y ya están activos sexualmente, si no se cuidan de alguna forma, van a tener muchos hijos. Tenemos un reto. Ahorita los jóvenes necesitan desarrollo humano integral, formación personal, tú lo dijiste, autoestima, que es muy importante, necesitan amor porque ellos están lanzando la vida sexual a tan temprana edad porque no tienen eso. Yo quisiera oír... hay una cuestión. Precisamente la población, los quintiles de población más pobres son los que más hijos tienen. Entonces, lo que estamos haciendo es reproducir la pobreza. Y mientras no logremos nosotros tener un crecimiento económico superior al crecimiento poblacional actual, no vamos a salir de la condición en la que estamos. Entonces, está claramente definido que esa población pobre, analfabeta, que no tiene acceso a servicios de salud, que vive en las ruralidades, especialmente población indígena, es la que tiene las peores condiciones con las tasas de fecundidad más altas del país. Y hay datos muy interesantes. Es un mito creer que la población no quiere acceder a métodos de planificación familiar. La necesidad insatisfecha en servicios de planificación más alta se da en los departamentos del Quiché, Totonicapán y Sololá, que son departamentos con población predominantemente indígena. Es decir, la población desea, pero no tiene acceso a esos métodos. Y nos estamos perdiendo la gran oportunidad de lo que se llama el bono demográfico.
al reducir esa tasa de crecimiento poblacional tan alta, no estamos permitiendo que el segmento de población económicamente activa crezca. Y si no lo aprovechamos en el lapso de 10, 15 años, igual vamos a seguir con una pirámide poblacional de base ancha, donde la gran mayoría va a ser dependiente económicamente y sin posibilidades de acceder a un crecimiento social. Yo no creo que sea justo decir que la población pobre en nuestra Guatemala, específicamente el indígena, tiene ahora es la causa ahora de la pobreza en nuestro país. No estamos diciendo la causa, es que solo estamos diciendo los datos concretos. Entiendo, y comparto muchos datos tuyos, pero creo que también no es justo decir que ahora la pobreza es causa por los pobres que se están reproduciendo más. No, no fue eso lo que dijo. Porque es una cuestión, usted decía que es una cuestión compleja, es multifactorial, y estamos de acuerdo. La cuestión es que no hay una varita mágica para decir, bueno, esto se va a hacer y a partir de eso se va a controlar. En 2 semanas. Yo no creo que sea justo pensar en eso. También hay que ver el invierno poblacional que están viviendo países desarrollados, donde ya la población joven ya no es la base, sino que es el pico. Y entonces, ¿quién va a mantener esa población senil? Entonces, también hay que tener cuidado. No hay que ver como la panacea el control natal de un país. Hay que ver también el invierno poblacional que están viviendo. Y yo espero todavía ver cómo piden gente latina para ir a mantener a... Doctor, ¿y a qué edad debe una mujer empezar a tomar algún tipo de anticonceptivo para planificar su familia? Yo en lo personal, yo soy ginecólogo de inicio, yo no recomiendo métodos anticonceptivos a mis pacientes, para nada. O sea, el ritmo... El método natural funciona igual que cualquier método anticonceptivo, igual. Solo que no tiene efectos la evidencia científica no nos dice eso. Sí, o sea, pero en mi práctica, en mi consultorio, funciona muy bien. Pero la casuística particular no es superior a una casuística internacional en la cual se demuestra que los métodos naturales tienen una prevalencia de fallo mucho más alta que los métodos artificiales. Y a mí me gustaría pensar también que funciona la población que yo miro en mi clínica en la zona 10 va a funcionar como el resto del país o como los departamentos con mayor pobreza de nuestro país y con necesidades más altas de planificación familiar. Porque también la cuestión del acceso a los métodos de planificación familiar es una cuestión también que tiene que ver con derechos humanos y justicia social. Y se lo digo porque las mujeres que tienen posibilidades económicas, como las que me visitan a mí en la clínica, van a poder acceder a una variedad de más de 30 o 40 métodos anticonceptivos, de los cuales cada método es ideal para cada tipo de mujer. Pero ustedes no consideran de que sí hay métodos o pastillas de estas químicos que sí tienen efectos secundarios que son... Por supuesto, pero para eso existen los criterios de elegibilidad médica que dicta la Organización Mundial de la Salud, que nos dice qué podemos usar y qué no podemos usar en adolescentes, qué podemos usar o no podemos usar en mujeres fumadoras, diabéticas. ¿Y hay pastillas que no tienen efectos secundarios? Por supuesto, hay pastillas a base solo de progestina, que esas pastillas, o sea, evitan, por ejemplo, lo que el doctor decía anteriormente, el cáncer de mama. Eso sabemos que es un factor que está bastante condicionado por el estrógeno. ¿Y usted sí cree, doctor, que todas las pastillas tienen...? Todo químico lleva un desenlace en una persona. Ahora, la misma ley de anticoncepción, de acceso universal a anticonceptivo, de ahí hay que tener cuidado, porque no obliga en el interior a que sea un médico al que va a dar esa anticoncepción a un joven. Son promotores de salud. Es que no necesita ser un médico. Cualquier proveedor de servicios de salud que tenga la competencia para hacerlo. Eso es imposible, no se puede. ¿Cómo voy a dejar yo es que que a un familiar... Los protocolos según el código deontológico del médico no dice eso. ¿Cómo puede ser si a nosotros los médicos, lo puede brindar? a nosotros los médicos, el último caso de una embolia pulmonar reportado a nivel mundial es aquí en Guatemala? Paciente de 25 años con 3 meses de estar consumiendo anticonceptivos. Y yo quiero agregar Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo voy a dejar yo que a mi hija? Porque si lo vamos a promover para toda la población, hablemos de nuestros hijos. Yo no voy a permitir que a mi hija le deje un método anticonceptivo a un promotor de salud. Y un aspecto muy importante, los derechos sexuales reproductivos no son derechos humanos. Nosotros los podemos tener los criterios, pero un promotor de salud no los tiene. ¿Y para qué está toda la gama de materiales, insumos y la capacitación que se ¿Y dónde está el compromiso deontológico también de la responsabilidad de la salud del paciente? Por supuesto, y de la responsabilidad que tiene el Estado de respetar el derecho de toda persona a decidir y elegir. Vuelvo a caer, los derechos sexuales reproductivos no son un derecho humano mientras en la ONU no estén firmados por todos los países. Y Guatemala ya los firmó, ya ratificó. Guatemala no ha firmado. Sí, lo siento, yo estuve en la OEA y no estoy... Ellos sí están ratificados por nuestro país y están dentro de nuestras leyes. Ahora solo, yo tengo una cuestión.
se le va a dar un acceso. Pongamos que en una situación ideal se le da acceso al 100% de la población indígena que se mencionó hace un rato. Ahorita tal vez está la parte económica, tiene y aquí está gratis. Pero ¿qué pasa si en una política de población, en el próximo gobierno, ese acceso no depende cero? del gobierno porque ya es una política de Estado establecida. Okay. Y cualquier gobernante que se oponga a eso está violando un pero precepto nuestro legal sistema que de salud, está vemos a 2 hospitales, que son los dos únicos hospitales para una población de 5 millones, fracasar, es un fracaso. Pero esto es desde el primer nivel de atención, no solo hospitalario. Permítame, a lo que quiero llegar es, ¿qué va a pasar cuando ese acceso económico no se tenga? ¿Qué pasa? Hay una crisis mundial, una crisis de la gasolina se fue a 60 quetzales. La ley establece los mecanismos financieros para poder proveer garantías. Yo lo que quisiera agregar es que aquí estamos hablando de vidas. Sí. No de animales. Entonces tenemos que pensar en todos esos efectos que conllevan y nuestras generaciones tienen que saber qué efectos conlleva el uso de anticonceptivos y decisiones como son los abortos. Correcto, eso es parte de la educación en salud sexual y reproductiva, reconocer todo eso. Y difiero, licenciada, los derechos sexuales y reproductivos, se lo digo como mujer, son los más humanos de todos los derechos. Pero no están reconocidos por la ONU. Porque tienen que ver con nuestra autonomía, con nuestra libertad. Tienen que ver con que las mujeres estemos libres de violencia, que tengamos nosotras nuestra propia definición de Doctora, vida y de vida digna, precisamente. ¿Cómo van a estar libres de violencia si cuando abortan tienen severas consecuencias psicológicas? Y no estoy hablando solo del aborto, porque ni lo he mencionado. ¿Sabe usted que los derechos sexuales y reproductivos van más allá? De que a esta mujer en Guatemala se le garantiza una maternidad saludable y segura, que no muera, porque estamos con las tasas de mortalidad materna atrás de Haití, lamentablemente. Esos son derechos sexuales y reproductivos. Yo, como mujer, poder tener los hijos que quiera cuando sea el momento y poder decidir cuándo los quiero, de poder fundar una familia o no, de poder tener acceso a la educación, de tener acceso precisamente a la salud. Esos son los derechos sexuales y reproductivos. No morir dando vida y pariendo en un hospital que no me garantice eso. A diferencia de las mujeres que nos están viendo, nosotras tuvimos oportunidades, lo que no tiene la mayoría de población. Y le digo, cuando el doctor mencionaba los índices de pobreza y todo, ¿cuáles son los departamentos con mayor mortalidad materna, con mayor embarazos en adolescentes, con mayores problemas de VIH? Son precisamente los departamentos con mayor pobreza. Y se los digo, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Petén, y ahí... ¿qué podemos hablar nosotros? Tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos, de la salud sexual y reproductiva, porque que me garanticen no morir dando a luz en este país, eso es un derecho sexual y reproductivo. Pero una verdadera madre prefiere dar su vida antes de dejar morir a un hijo, y eso es importante tomarlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Nos quedan 20 segundos, lamentablemente, para terminar. Doctor, yo veo una cuestión en esto. Hay una población que dicen ustedes que falta que tenga el acceso a los anticonceptivos, pero también yo veo empresas transnacionales interesadísimos en que esa demanda sea satisfecha por la venta. ¿Quién la va a comprar? El gobierno, la paciente, quien la va a comprar, pero hay mucho dinero por medio. Doctor, ahora, la cuestión... referirnos a anticonceptivos. A eso es el problema. Esto es una cuestión que lo están regalando como que fuera chocolates. Lamentablemente hemos llegado al final. Lo que sí es evidente es que necesitamos hablar más del tema. Sí, y también es evidente que este es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Y es un problema que tiene muchos ángulos y que se puede analizar desde perspectivas distintas. Lo que sí es cierto es de que ahí están los millones de seres humanos tomando decisiones todos los días y pagando en forma muy dura las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque obviamente lo ideal sería evidente, ¿no? Que todos tengan una vida casta, pura y lo más santa que se pueda hasta el día que se casan y de ahí pues manejen métodos naturales. Claro, ese es el mundo ideal. En la realidad pasan cosas que es difícil manejar y habrá que ir reconociendo que este es un proceso que tomará mucho tiempo y que, bueno, nos llevará a donde nos tenga que llevar este destino tan lleno de encrucijadas en el que hemos vivido a través de la historia, toda la humanidad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y tendremos que invitarlos nuevamente para seguir con la segunda parte de esta interesante plática con ustedes. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Los dejamos con Dimensión Acción. Una serie de factores socioeconómicos como el machismo, las escasas oportunidades de desarrollo y la falta de servicios básicos han provocado que las mujeres indígenas guatemaltecas sean históricamente el grupo de población más vulnerable. Para ayudar a romper este ciclo, Population Council implementa el proyecto Abriendo Oportunidades.
Abriendo Oportunidades es un programa centrado en niñas y adolescentes que trabaja principalmente en comunidades indígenas rurales. El objetivo del programa es crear un espacio seguro adentro de la comunidad para las niñas, exponer a las niñas y adolescentes a modelos alternativos, a mentoras, a jóvenes lideresas que se capacitan, se forman, se educan para poder ofrecerles información a las niñas. Otro de los objetivos pues, es ampliar la red de amigas de las niñas y nosotros creemos que la combinación de estos tres elementos, lo creemos porque lo hemos visto como resultados, el espacio seguro, la mentora y la red de amigas pueden ser factores protectivos para mantenerlas en la escuela y ayudar a que se cumpla su plan de vida. La educación sexual y reproductiva es parte importante del aprendizaje que el proyecto les proporciona. El tema se aborda con la misma integralidad de la que les hablaba de los derechos humanos. Se empieza por el tema de autoestima, por la importancia de quererse ellas mismas, de entender su cuerpo, de proteger su cuerpo, y eso implica obviamente entender qué cambios van a venir. Un tema principal, la menstruación. Entender que esto es algo que va a pasar, es algo de lo que casi no se habla en los hogares y es un evento crucial en la vida para que las niñas no están preparadas. Entonces, el que puedan platicar de ello en un ambiente, en un espacio seguro, en el que además juegan, lo hacen con sus amigas y lo hacen con una mentora, pues ayuda a que este momento, esta transición, ¿verdad? Esta etapa de transición a la vida, se afronte de mejor manera. Y pues bueno, cuando ya viene cuando ya está fortalecida la autoestima personal, ya vienen las relaciones con los demás y con los hombres, ¿verdad? Entonces, hablar de temas de acoso en el noviazgo, de decisiones informadas, otra vez de las señales de peligro, pues es la forma en la que se aborda la salud sexual y la salud reproductiva. Obviamente, haciendo un vínculo con las leyes que existen, con los derechos que existen, y eso implica pasar por el acceso a planificación familiar y cómo esto pues, se traduce en decisiones y cómo poder ir a buscar servicios de salud. Proyectos como Abriendo Oportunidades construyen caminos a través del empoderamiento. Eso es lo que necesitamos.